¿Crees que esto es solo un lago bonito? Olvida todo lo que te enseñaron en la escuela. El Baikal no es un lago común. Es una herida tectónica gigante, abierta en la corteza del planeta, que se comporta como un organismo vivo. Hoy te esperan 13 hechos que ponen la piel de gallina incluso a los científicos. Mira este video hasta el final. Descubrirás cómo el Baikal es capaz de borrar ciudades enteras de la faz de la Tierra y por qué su legendaria agua pronto podría dejar de ser potable. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja un like. Esta historia está construida para llevarte paso a paso hasta el final. Abrimos nuestra lista con una criatura que parece haber llegado desde otro planeta para colonizar Siberia. Conoce a la Golomianka. Seguro has oído hablar del famoso ómul del Baikal, que sirven en todos los restaurantes de la región. Pero la paradoja del Baikal es que su verdadera dueña no es el ómul en absoluto. Si vienes al lago con la intención de ver una Golomianka con tus propios ojos, no lo lograrás. No nada en bancos, cerca de la orilla, y no muerde el anzuelo. Es un auténtico fantasma del Baikal, una presencia invisible que controla todo el ecosistema desde las sombras. Y siendo sinceros, un encuentro con ella puede provocar un verdadero shock a un turista desprevenido. Miremos más de cerca a esta criatura. Imagina un pez al que la naturaleza decidió quitarle todo lo innecesario. No tiene escamas en absoluto. Su piel es completamente desnuda y transparente, como el cristal más puro. Si iluminas una golomianca con una linterna, no solo verás su silueta, verás cómo late su diminuto corazón, cómo la sangre pulsa por sus vasos, su columna vertebral finísima, e incluso lo que comió en su última comida. A través de su cola podrías literalmente leer un periódico. En el agua flota con enormes aletas pectorales extendidas, como alas de mariposa, brillando con todos los colores del arco iris. Pero su mayor anomalía no está en su apariencia, sino en de qué está hecha. Esto no es músculo y hueso, es un coágulo de energía flotante. El cuerpo de este pez está compuesto en un 40% de grasa pura de alta calidad. Para que lo entiendas, es más grasa que la panceta de cerdo más cargada. ¿Por qué la evolución crearía un bloque de manteca con aletas en agua helada? La respuesta es brillante. La golomianca no tiene vejiga natatoria, ese globo lleno de aire que ayuda a los peces normales a no hundirse. En su lugar, funciona la grasa. Al ser más ligera que el agua, le proporciona flotabilidad neutra. Gracias a esto, la golomianca puede suspenderse a cualquier profundidad, como un astronauta en gravedad cero, sin gastar absolutamente nada de energía. A menudo, queda colgada verticalmente, con la cabeza hacia arriba o hacia abajo, como una vela en la negrura. Este organismo es rehén del frío extremo. La golomianca solo se siente cómoda a unos +4 de Junca de Jorgiese. Basta con que el agua se caliente hasta +110 de Grafosugherzo, una temperatura que nosotros consideramos helada, para que entre en estado crítico. Se paraliza. Su organismo deja de funcionar. Y ahora, prepárate para el dato más impactante, el que literalmente vuela la cabeza. ¿Qué ocurre si sacas este pez a la superficie en verano? Imagina que una tormenta arroja una golomyanca a la orilla, o que la colocas en la palma de tu mano bajo el sol directo. ¿Qué pasará? No se asfixiará como una carpa. Desaparecerá. Es física pura. Bajo el calor y la radiación solar, su cuerpo graso empieza a derretirse a una velocidad brutal. El pez se funde ante tus ojos, como un cubo de hielo o un trozo de mantequilla en una sartén caliente. En pocas horas, de un ser vivo solo queda un charco aceitoso y un esqueleto finísimo. Por eso los habitantes locales, antiguamente, no usaban las golomyancas arrojadas por las tormentas como alimento. No hay nada que comer, sino como combustible para lámparas o como ungüento medicinal. Pero eso no es todo. La golomianca es un fenómeno único de reproducción. La mayoría de los peces desovan, ¿verdad? Pero en las duras condiciones del Baikal, los huevos podrían no sobrevivir. Así que la golomianca fue más lejos. Es el único pez de estas latitudes que da a luz crías vivas. Y lo hace a escala cósmica. Una sola hembra
puede producir hasta 3.000 copias vivas de sí misma. Y ahora, una cifra final, que obliga a replantearse la magnitud de esta criatura invisible. La golomianca no la vemos, pero los científicos calcularon que, si colocáramos en una balanza a todos los peces del Baikal, esturiones gigantes, miles de toneladas de ómul, lucios, y en la otra, a todas las golomiancas, estas últimas pesarían más. Su biomasa representa el 70% de toda la vida piscícola del lago. Hay miles de millones de ellas. Es un ejército invisible de fantasmas que vive en la oscuridad eterna. Salimos de las profundidades heladas a tierra firme, pero no creas que las rarezas del Baikal terminan aquí. Si crees que lo más extraño del Baikal vive solo en sus profundidades, prepárate para cambiar de opinión, porque ahora salimos del agua. Pero el misterio no se vuelve más simple, al contrario, se vuelve más inquietante. Nos acercamos a la orilla, a los bosques y a las personas que han vivido junto a este lago durante siglos. El Baikal no es solo un fenómeno natural, es un objeto de culto. Para los pueblos indígenas de Siberia, especialmente para los buriatos, el Baikal nunca fue simplemente un lago. No se le consideraba una masa de agua. Se le consideraba un ser vivo, un espíritu antiguo, poderoso y extremadamente peligroso si no se le respeta. Incluso hoy, muchos habitantes locales evitan pronunciar su nombre directamente. Lo llaman el mar sagrado. Y hay una razón. Desde hace siglos, existen reglas no escritas relacionadas con el Baikal. No gritar cerca del agua, no silbar, no reírse del lago, no arrojar basura, no comportarse como si fueras el dueño del lugar. Se cree que el Baikal escucha y castiga. Las leyendas hablan de personas que se burlaron del lago y desaparecieron sin dejar rastro. De pescadores experimentados que conocían cada metro de la costa, pero que una noche simplemente no regresaron. Sus barcas aparecieron intactas, las redes en su sitio, pero de las personas, nada. Durante mucho tiempo, estas historias se consideraron supersticiones, folclore, cuentos para asustar a los niños, hasta que la ciencia empezó a tropezar con hechos difíciles de explicar. Uno de ellos es el comportamiento del hielo. El Baikal se congela casi por completo en invierno. El hielo alcanza un grosor de más de 1 metro. Camiones pesados circulan sobre él. Desde el punto de vista técnico, debería ser una superficie estable. Pero cada año ocurre lo mismo. En pleno invierno, cuando no hay tormentas ni movimientos visibles, el hielo explota. Se oyen detonaciones profundas, como disparos de artillería. Aparecen grietas gigantescas, de kilómetros de longitud, que se abren en cuestión de segundos. A veces, estas grietas se separan varios metros, creando abismos de agua negra entre placas de hielo perfectamente lisas. Personas, vehículos y animales han caído en estas fracturas repentinas, sin aviso, sin tiempo de reacción. Los científicos explican esto por la presión térmica y los movimientos internos del hielo. Pero incluso ellos admiten algo inquietante. No siempre pueden predecir dónde ni cuándo ocurrirá. Y eso no es lo único. En el Baikal se registran regularmente fenómenos luminosos extraños. Luces que aparecen sobre la superficie del agua. Esferas brillantes que se mueven a baja altura. Columnas de luz que parecen salir del fondo del lago y desaparecer en el cielo. Los pilotos de helicópteros y aviones que sobrevuelan la zona han informado de objetos luminosos que no aparecen en los radares y que cambian de dirección de forma imposible. Durante décadas, estos informes fueron clasificados o simplemente ignorados. Pero hay algo aún más perturbador. El fondo del Baikal no es estable. Bajo el lago pasa una enorme falla tectónica activa. El Baikal se está abriendo. Literalmente. Las placas de la corteza terrestre se separan unos milímetros cada año. Eso significa que, en términos geológicos, este lago no es eterno. Está en proceso de convertirse en un nuevo océano. Y cuando la corteza se mueve, ocurren cosas. En 1862, un terremoto masivo provocó uno de los eventos más aterradores de la historia del Baikal. Un enorme bloque de tierra, con varias aldeas, simplemente se hundió.
En cuestión de minutos, más de 200 kilómetros cuadrados desaparecieron bajo el agua. Las personas no tuvieron tiempo de huir. El lugar ahora se conoce como la Bahía del Fracaso. La tierra se abrió y se tragó a la gente. Desde entonces, los terremotos en la región no han cesado. La mayoría son débiles, imperceptibles, pero algunos son lo suficientemente fuertes como para recordar que el Baikal no duerme, solo espera. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono, porque cuanto más aprendemos sobre este lago, más claro queda que no es solo profundo, frío o antiguo. Es activo, dinámico, peligroso, y lo más inquietante es que el ser humano ha decidido ignorar estas advertencias. En la siguiente parte, hablaremos de algo que parece imposible, cómo el agua más pura del planeta está empezando a morir, y por qué lo que ocurre en las orillas del Baikal puede afectar a millones de personas muy lejos de Siberia. Hasta ahora, hemos hablado del Baikal como de algo antiguo, poderoso y peligroso. Pero hay una idea que siempre se repite cuando se menciona este lago: pureza absoluta. El Baikal es famoso en todo el mundo por tener una de las aguas más limpias del planeta, tan limpia que se puede beber directamente, tan transparente que, en días tranquilos, se puede ver el fondo a decenas de metros de profundidad. Y durante mucho tiempo, eso fue cierto. El secreto de esta pureza no está solo en el frío ni en la profundidad. Está en un organismo diminuto que hace un trabajo colosal. Se llama Epishura. Es un pequeño crustáceo, casi invisible a simple vista, pero sin él, el Baikal dejaría de existir tal como lo conocemos. La Epishura funciona como un sistema de filtración vivo. Cada uno de estos organismos filtra enormes volúmenes de agua, limpiándola de bacterias, algas y materia orgánica. Miles de millones de epishuras trabajan sin descanso, día y noche, manteniendo el equilibrio del lago. Gracias a ellas, el agua del Baikal ha sido considerada durante siglos como casi estéril. Pero incluso los sistemas más perfectos tienen un límite. En las últimas décadas, algo empezó a cambiar. Al principio, fueron señales pequeñas, fáciles de ignorar. El agua cerca de las orillas comenzó a volverse turbia en algunos lugares. Aparecieron manchas verdes donde antes no había nada. Los científicos pensaron que era un fenómeno temporal, un ciclo natural. No lo era. Las algas comenzaron a crecer de forma descontrolada, especialmente una especie llamada Spirogyra, que antes no representaba ningún peligro. Ahora cubre grandes extensiones del fondo cerca de las costas, formando capas densas, resbaladizas y malolientes. Cuando estas algas mueren, se descomponen y consumen oxígeno. El resultado es asfixia. El ecosistema empieza a colapsar desde abajo. Los primeros en sufrirlo fueron los organismos más sensibles. Esponjas endémicas del Baikal, que no existen en ningún otro lugar del mundo, empezaron a morir en masa. Estas esponjas eran otro pilar de la limpieza del agua. Su desaparición aceleró el problema. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué ahora? La respuesta no es misteriosa, es incómoda. Durante años, las costas del Baikal se han llenado de hoteles, centros turísticos, casas privadas y asentamientos sin sistemas de tratamiento adecuados. Las aguas residuales, detergentes, fosfatos y desechos orgánicos terminan directamente en el lago. Lo que para una ciudad parece insignificante, para un ecosistema cerrado, es letal. La episura no puede con todo. Cuando la carga contaminante supera cierto umbral, el sistema se rompe. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El Baikal, por primera vez en su historia moderna, no logra limpiarse a sí mismo. Lo más inquietante es que este proceso es lento. No hay una catástrofe espectacular. No hay explosión ni colapso inmediato. El lago no muere de golpe. Se enferma. Y una enfermedad lenta es mucho más fácil de ignorar. Algunos científicos ya lo dicen abiertamente. Si nada cambia, el Baikal puede perder su estatus de agua potable natural, algo que parecía impensable hace apenas unas décadas. Y esto no es solo un problema local. Millones de personas ven al Baikal
como una reserva estratégica de agua dulce para el futuro. Un seguro para un planeta que cada vez tiene menos agua limpia. Pero ¿qué ocurre si ese seguro empieza a fallar? En la siguiente parte, hablaremos de un enemigo que no se ve, no se oye y no se puede tocar fácilmente. Algo que ya está en el Baikal y que podría cambiarlo para siempre, incluso si mañana desapareciera toda la contaminación humana. Cuando se habla de amenazas para el Baikal, casi todo el mundo piensa en fábricas, turistas o aguas residuales. Pero hay un peligro mucho más serio, uno que no depende directamente del ser humano y que ya está presente en el lago desde hace miles de años. Un enemigo invisible que no se puede ver a simple vista, pero que es capaz de alterar por completo el equilibrio del ecosistema. Estamos hablando del gas. En el fondo del Baikal existen enormes acumulaciones de metano, atrapadas bajo capas de sedimentos y hielo en forma de hidratos. Es uno de los pocos lagos del mundo donde este fenómeno ha sido documentado con tanta claridad. En términos simples, el fondo del Baikal es un gigantesco almacén natural de gas. Normalmente, este sistema es estable. El frío extremo, la presión del agua y la estructura del fondo mantienen el metano bloqueado. Pero el problema es que este equilibrio es muy sensible a cualquier cambio. Los científicos han observado algo inquietante. En distintas zonas del lago, especialmente en invierno, el hielo presenta anillos perfectamente circulares, de varios metros de diámetro. Desde el aire, parecen marcas artificiales, como si alguien las hubiera dibujado. Durante años nadie pudo explicar su origen. La respuesta resultó alarmante. Estos anillos se forman cuando corrientes de agua más caliente, provocadas por la liberación de metano desde el fondo, ascienden y erosionan el hielo desde abajo. El hielo no se rompe de inmediato, pero se vuelve peligrosamente delgado en zonas muy concretas. Personas, motos de nieve e incluso vehículos han caído en estos puntos invisibles. Desde fuera, el hielo parece sólido, pero no lo es. El metano no solo debilita el hielo, también afecta al agua. Cuando grandes volúmenes de gas se liberan, alteran la composición química local, reducen el oxígeno disuelto y crean condiciones hostiles para muchos organismos. En pequeñas cantidades, el sistema lo absorbe. Pero si las emisiones aumentan, el impacto puede ser masivo. Y aquí entra el factor más inquietante: el calentamiento global. A medida que la temperatura media del agua aumenta, aunque sea ligeramente, los hidratos de metano se vuelven menos estables. Eso significa más liberaciones de gas, con mayor frecuencia, un proceso en cadena que puede acelerarse solo. Los científicos no hablan de una explosión inmediata, ni de un desastre cinematográfico. Hablan de algo peor: un cambio lento, progresivo e irreversible. El Baikal podría empezar a comportarse de manera completamente distinta a como lo ha hecho durante miles de años. Y lo más perturbador es que este proceso no se puede detener con leyes ni con prohibiciones. No se puede filtrar. No se puede limpiar. Solo se puede observar y tratar de adaptarse. El Baikal no es un lago pasivo. Es un sistema vivo, profundo y dinámico, que guarda fuerzas que apenas empezamos a comprender. En la siguiente parte, hablaremos de algo aún más inquietante: cómo el ser humano ha decidido intervenir directamente en este sistema y por qué algunas decisiones tomadas en el siglo XX siguen poniendo en riesgo al lago hoy. Hasta ahora, todo lo que hemos visto parecía resultado de procesos naturales: organismos únicos, fallas tectónicas, gas acumulado durante milenios. Pero en algún punto, el ser humano decidió que el Baikal no era solo un lago sagrado o un ecosistema delicado. Decidió que era un recurso, y cuando eso ocurre, el equilibrio empieza a romperse. En la segunda mitad del siglo XX, a orillas del Baikal, se construyó una de las instalaciones industriales más polémicas de toda Siberia: la planta de celulosa y papel del Baikal. Oficialmente, se prometió que sería una fábrica ecológicamente segura. En la práctica, se convirtió en una de las mayores fuentes de contaminación del lago. Durante décadas, la planta vertió aguas residuales cargadas de cloro, fenoles y otros compuestos tóxicos directamente en el Baikal, sustancias que no existen de forma natural en este ecosistema.
sustancias para las que no había mecanismos de neutralización. Los científicos empezaron a sonar la alarma casi de inmediato. Se registraron mutaciones en organismos acuáticos, cambios en la composición del plancton, zonas muertas cerca de la costa. Pero la fábrica seguía funcionando, porque producía dinero, porque daba empleo, porque el sistema priorizaba la economía sobre la biología. Incluso cuando la presión internacional creció y se anunciaron cierres temporales, la contaminación no desapareció. Los residuos acumulados en el suelo, los depósitos de lodo tóxico y las infraestructuras abandonadas siguen filtrando venenos al lago hasta hoy. Y aquí viene el punto más inquietante. El Baikal no es un sistema cerrado pequeño. Es enorme, profundo, antiguo. Y aún así, no pudo absorber el impacto sin consecuencias. Eso debería decirnos algo muy claro sobre la fragilidad de cualquier ecosistema, por grande que parezca. Pero el daño industrial no se limita a una sola fábrica. La regulación del nivel del agua del Baikal, mediante presas y centrales hidroeléctricas en el río Angará, alteró los ciclos naturales del lago. Las costas comenzaron a erosionarse, árboles enteros se hundieron en el agua, zonas donde antes había playas se convirtieron en pantanos. Y con esos cambios, muchos hábitats desaparecieron. Cada intervención parecía pequeña, técnica, racional, pero juntas formaron un problema sistémico. El ser humano trató al Baikal como una máquina, y olvidó que no lo es. En la siguiente parte, hablaremos de un fenómeno que desconcierta incluso a los científicos modernos. Casos documentados de comportamientos extraños en personas cerca del Baikal. Episodios que no encajan del todo en explicaciones racionales simples. Cuanto más tiempo pasan las personas cerca del Baikal, más a menudo aparece una sensación difícil de describir. No es miedo directo, no es pánico, es algo más sutil, una presión constante, como si el lugar mismo afectara la mente. Durante décadas, médicos, rescatistas y científicos han registrado casos extraños relacionados con personas que trabajaban o vivían junto al lago. No hablamos de mitos antiguos, ni de historias de turistas impresionables. Hablamos de informes modernos, documentados, que todavía no tienen una explicación clara. Uno de los fenómenos más conocidos es la desorientación súbita. Personas perfectamente sanas, con experiencia en navegación o senderismo, de repente pierden la capacidad de orientarse. No reconocen puntos de referencia familiares, confunden direcciones básicas. Algunos describen una sensación de vacío en la cabeza, como si alguien hubiera apagado un interruptor interno. Esto ocurre incluso en días tranquilos, con buena visibilidad y sin consumo de alcohol ni drogas. En algunos casos, la desorientación termina en tragedia. Pescadores experimentados se adentran en el lago y no regresan. Sus embarcaciones son encontradas intactas, sin señales de lucha ni daños. El motor funciona. Las redes están en su lugar. Pero la persona ha desaparecido. No hay huellas. No hay explicación lógica inmediata. Los rescatistas conocen bien este patrón. Otro fenómeno registrado es el llamado estado de euforia inexplicable. Personas que, estando cerca del Baikal durante largos periodos, comienzan a comportarse de forma extraña. Hablan demasiado, se sienten invencibles, subestiman el peligro, ignoran reglas básicas de seguridad. Es como si el lago bajara la guardia mental del ser humano. Este estado es extremadamente peligroso en un entorno donde un pequeño error puede ser fatal. Los zoopsicólogos sugieren varias hipótesis: aislamiento, silencio extremo, campos electromagnéticos naturales, combinación de agua, frío y paisaje monótono. Pero ninguna explicación cubre todos los casos. Demasiadas variables, demasiadas coincidencias. Y hay un detalle inquietante. Muchos de estos episodios ocurren en las mismas zonas del lago, lugares específicos donde, además, se registran anomalías geológicas, emisiones de gas y fenómenos luminosos, como si distintos factores invisibles se superpusieran. Los habitantes locales lo explican de forma más simple. Dicen que el Baikal no acepta a todos, que algunas personas sienten el lugar y otras no deberían estar ahí. La ciencia no acepta estas explicaciones, pero tampoco puede descartarlas del todo.
Porque los datos existen, los casos existen, y las preguntas siguen abiertas. En la siguiente parte, hablaremos de algo que parece contradictorio. ¿Por qué, a pesar de todos estos riesgos, el ser humano sigue acercándose cada vez más al Baikal, construyendo, explotando y presionando un sistema que ya está al límite? A pesar de todo lo que ya sabemos, la inestabilidad geológica, la contaminación creciente, el gas en el fondo, los efectos extraños en las personas, el ser humano no se aleja del Baikal. Al contrario, se acerca cada vez más. En las últimas décadas, la presión humana sobre el lago ha aumentado de forma constante. Nuevas carreteras, complejos turísticos, hoteles privados, muelles, infraestructuras improvisadas. El Baikal dejó de ser solo un objeto de estudio o de respeto espiritual. Se convirtió en una marca, en un destino, en un producto. Cada verano, decenas de miles de turistas llegan a las orillas del lago. Muchos no entienden dónde están, se bañan, hacen barbacoas, dejan basura, usan detergentes directamente en el agua. Para un visitante individual, el daño parece insignificante, pero el Baikal no recibe a una persona, recibe a multitudes. El problema es que el ecosistema del Baikal no está diseñado para soportar ese tipo de carga. No es un mar abierto con corrientes rápidas. Es un sistema cerrado, profundo y extremadamente sensible. Todo lo que entra, se queda. Los científicos advierten que incluso pequeñas alteraciones repetidas pueden provocar cambios irreversibles. La temperatura del agua superficial aumenta. El equilibrio del plancton se altera. Las especies endémicas pierden terreno frente a organismos más agresivos que llegan desde fuera. Y aquí aparece otro enemigo silencioso: las especies invasoras. Con barcos, equipos de pesca y actividades humanas, llegan al Baikal organismos que nunca deberían haber estado allí. Algunas algas, moluscos y bacterias se adaptan rápidamente y desplazan a las especies locales. El sistema, que evolucionó durante millones de años en aislamiento, no tiene defensas contra estos intrusos. Pero hay algo aún más preocupante. El Baikal se está calentando. No de forma dramática, no de golpe, apenas fracciones de grado. Pero para un ecosistema adaptado al frío extremo, eso es suficiente. El hielo se forma más tarde, se derrite antes. Cambia el calendario biológico de peces, microorganismos y plantas. Todo se desajusta lentamente, y este es el punto más peligroso. Los cambios lentos no provocan alarma inmediata, no generan titulares, no movilizan a la gente. Cuando el daño se vuelve evidente, suele ser demasiado tarde para revertirlo. Algunos científicos ya hablan de escenarios preocupantes, zonas del Baikal que podrían volverse biológicamente pobres, pérdida de especies únicas, transformación gradual del lago en algo completamente distinto a lo que ha sido durante miles de años. Y aún así, la construcción continúa. El turismo crece, la presión aumenta, porque el Baikal es hermoso, porque parece infinito, porque da la ilusión de que nada puede dañarlo. Pero esa ilusión es peligrosa. En la siguiente parte, hablaremos de algo que lleva esta historia a otro nivel. ¿Qué ocurriría si el Baikal dejara de ser solo un lago y completara su transformación natural? Un proceso que ya ha comenzado y que podría cambiar el mapa del planeta. Hasta ahora, hemos hablado del Baikal como de un lago único, frágil y amenazado. Pero ahora, llegamos a un punto donde la historia deja de ser solo ecológica y se vuelve planetaria. Porque el Baikal no es simplemente una masa de agua atrapada en Siberia. Es una fractura activa en la corteza terrestre, y esa fractura sigue creciendo. Geológicamente, el Baikal es un rift, un lugar donde la corteza del planeta se está separando lentamente. Las placas tectónicas se alejan unas de otras a razón de varios milímetros por año. Puede parecer insignificante, pero a escala geológica es un proceso rápido. Muy rápido. Exactamente así nacen los océanos. Hace millones de años, el Océano Atlántico comenzó como una grieta estrecha, muy parecida a lo que hoy es el Baikal. Con el tiempo, esa grieta se llenó de agua, se ensanchó y se convirtió en una masa oceánica
que ahora separa continentes enteros. Los científicos no lo dicen en voz baja, lo dicen de forma directa. El Baikal es un océano en formación. No mañana, no en 100 años, pero el proceso ya está en marcha. Esto significa que el fondo del lago seguirá descendiendo, que la actividad sísmica no desaparecerá, que la región seguirá siendo inestable durante millones de años, y que, en algún punto del futuro lejano, Siberia podría empezar a separarse. Pero incluso sin mirar tan lejos, el rift ya tiene consecuencias reales hoy. El fondo del Baikal no es plano. Está lleno de fallas, escalones, grietas profundas y zonas donde la Tierra se mueve activamente. Por eso se producen terremotos regularmente. La mayoría son débiles, imperceptibles, pero algunos no lo son. Cada gran terremoto recuerda una verdad incómoda. Nada en esta región es permanente. Las costas pueden cambiar. El nivel del agua puede alterarse. Zonas enteras pueden hundirse o elevarse. Y cualquier infraestructura humana construida aquí vive bajo una amenaza constante que no se puede eliminar. A pesar de esto, el ser humano sigue comportándose como si el Baikal fuera estable, como si fuera una piscina eterna, como si la geología no existiera. Pero la Tierra no funciona así. En la siguiente parte, hablaremos de uno de los escenarios más inquietantes que los científicos discuten en privado. ¿Qué ocurriría si una cadena de eventos, climáticos, biológicos y geológicos, coincidiera en el Baikal al mismo tiempo? Todo lo que hemos visto hasta ahora conduce a una pregunta inquietante. No ¿qué pasará algún día?, sino ¿qué ocurriría si varias cosas malas coincidieran al mismo tiempo? Porque por separado, cada problema del Baikal parece manejable. Juntos, forman algo completamente distinto. Imagina este escenario. Un invierno anormalmente cálido. El hielo se forma tarde y es más delgado de lo habitual. Al mismo tiempo, la temperatura del agua aumenta lo suficiente como para desestabilizar los hidratos de metano en el fondo. Empiezan liberaciones de gas más intensas, no una explosión, sino miles de emisiones pequeñas, repartidas por distintas zonas del lago. El hielo, debilitado desde abajo, comienza a romperse de forma impredecible. Grandes áreas se vuelven peligrosas sin que nadie lo note a simple vista. Personas, vehículos, infraestructuras temporales sobre el hielo. Todo queda expuesto. Ahora, añade otro factor. Un terremoto moderado. No devastador. No apocalíptico. Uno de esos que la región ya ha vivido muchas veces, pero que ocurre en el momento equivocado. Las fallas del fondo se mueven. Se producen deslizamientos submarinos. Sedimentos antiguos se levantan, enturbiando el agua y liberando compuestos atrapados durante miles de años. El sistema ecológico, ya debilitado por contaminación, calentamiento y especies invasoras, recibe un golpe adicional. Los científicos llaman a esto un efecto en cascada. No un único desastre, sino una cadena de eventos que se alimentan entre sí. Cada uno agrava al siguiente, y el resultado final puede ser algo completamente distinto a lo que imaginamos cuando pensamos en un lago. No estamos hablando de que el Baikal desaparezca de la noche a la mañana. Estamos hablando de que deje de ser el Baikal, que pierda su transparencia legendaria, que pierda especies únicas, que se vuelva impredecible, peligroso, inestable, incluso para quienes han vivido allí toda su vida. Y aquí aparece una verdad incómoda. No existe un plan de contingencia real. No hay una estrategia clara para un escenario así. El Baikal es demasiado grande, demasiado complejo y demasiado único. No se puede drenar. No se puede cerrar. No se puede reparar. Solo se puede observar cómo responde. Y el ser humano no es bueno esperando sin intervenir. En la siguiente parte, hablaremos del último nivel de esta historia, no de un escenario hipotético, sino de una pregunta directa y brutal. ¿Qué perdería el planeta si el Baikal cambiara para siempre? Si el Baikal cambiara para siempre, la pérdida no sería solo local. No sería un problema exclusivo de Siberia ni de Rusia. Sería una pérdida planetaria. Porque el Baikal no es solo un lago grande y antiguo.
es una pieza clave del sistema de agua dulce de la Tierra. El Baikal contiene aproximadamente el 20% de toda el agua dulce líquida no congelada del planeta. Una de cada 5 gotas accesibles de agua dulce está aquí. En un mundo donde la escasez de agua ya es una amenaza real para millones de personas, este dato debería sonar como una alarma constante. Durante décadas, el Baikal fue visto como una reserva estratégica, como un plan B para el futuro. Un lugar que, en teoría, podría ayudar a regiones enteras si el agua potable empezara a desaparecer en otros puntos del mundo. Pero esa idea se basa en una suposición peligrosa, que el Baikal es inagotable e indestructible. No lo es. Si el ecosistema del Baikal colapsa, el agua no desaparece, pero pierde su valor. Se vuelve más difícil de purificar, más cara de tratar, menos segura, y un recurso que no se puede usar fácilmente deja de ser una reserva real. Además, el Baikal es un laboratorio natural único. Miles de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta viven aquí. Cada una es el resultado de millones de años de evolución aislada. Si desaparecen, no hay forma de recuperarlas. No hay copias. No hay bancos de semillas que funcionen para ecosistemas enteros. La ciencia perdería respuestas a preguntas que todavía no sabemos formular. Pero hay algo aún más profundo. El Baikal es un indicador, un sensor natural del estado del planeta. Si incluso un sistema tan grande, tan frío y tan antiguo comienza a fallar, eso significa que ningún ecosistema está realmente a salvo, que no existen lugares demasiado grandes para caer. Y aquí, la historia deja de ser científica y se vuelve humana, porque lo que está en juego no es solo agua o biodiversidad, es nuestra relación con el planeta, la idea de que siempre habrá algo más grande, más fuerte, más resistente que nuestros errores. El Baikal demuestra que esa idea es falsa. En la siguiente parte, hablaremos del último tramo de esta historia. No de ciencia, ni de geología, ni de hipótesis. Hablaremos de elecciones, de lo que el ser humano hace cuando sabe que algo es frágil, y aún así, decide presionar un poco más. Cuando una persona entiende que algo es frágil, normalmente intenta protegerlo. Pero la historia humana demuestra otra cosa. Saber no siempre significa actuar. Y el Baikal es un ejemplo perfecto de eso. Desde hace años, científicos, ecologistas y especialistas advierten sobre los riesgos. Informes, conferencias, documentos oficiales. Todo está escrito. Todo está demostrado. Pero entre el conocimiento y la acción hay un espacio peligroso, y ese espacio se llama interés. El Baikal no solo es naturaleza, es política, es dinero, es influencia, proyectos de extracción de agua embotellada, iniciativas industriales modernizadas, nuevas rutas comerciales. Cada uno de estos planes viene acompañado de promesas, tecnologías limpias, impacto mínimo, control total. En el papel, todo parece seguro. En la realidad, el sistema del Baikal ya está demasiado cargado como para soportar más experimentos. El problema es que los daños no aparecen de inmediato. No hay una catástrofe visible al día siguiente. El agua sigue ahí. El lago sigue siendo enorme. Y eso crea una peligrosa ilusión de control. Pero los científicos lo saben. Los sistemas complejos no colapsan de forma gradual y cómoda. Aguantan, se adaptan. Y luego, en un punto crítico, cambian de estado. De golpe, el Baikal se acerca lentamente a ese umbral. Algunos procesos ya no son reversibles. Ciertas especies no regresarán. Algunas zonas costeras ya han cambiado para siempre. Y aún así, las decisiones se siguen posponiendo. Porque detenerse significa perder beneficios hoy, aunque eso implique perderlo todo mañana. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién es responsable cuando el daño no ocurre de una sola vez, sino poco a poco? No hay un villano claro. No hay una explosión que señalar. Solo una cadena larga de decisiones pequeñas, cada una aparentemente racional, que juntas llevan a un resultado irreversible. El Baikal no necesita ser destruido para convertirse en una advertencia. Basta con que cambie lo suficiente como para dejar de ser lo que era. En la siguiente parte,
Llegamos al cierre real de esta historia, no con una conclusión simple, sino con una imagen que lo resume todo. Un futuro posible, que todavía no ha ocurrido, pero que ya se puede ver. Imagina que pasan 100 años, luego 200, luego 500. No es ciencia ficción. Es una escala normal para la geología. El ser humano aparece en esta historia solo como un parpadeo breve, pero las consecuencias de sus acciones permanecen mucho más tiempo. En ese futuro, el Baikal sigue existiendo, pero ya no es el mismo. El agua sigue llenando la gigantesca cuenca, pero ha perdido su transparencia legendaria. Desde el aire, el lago ya no parece un cristal azul oscuro, sino una superficie opaca, irregular. Las floraciones de algas aparecen con más frecuencia. Algunas zonas son evitadas incluso por los animales. Muchas especies endémicas ya no están. No desaparecieron en un solo evento dramático. Simplemente dejaron de reproducirse. No encontraron condiciones adecuadas. Se extinguieron en silencio. Las personas aún viven en las orillas. Pescan, navegan, usan el agua. Pero ahora necesitan sistemas de filtración complejos y costosos. El agua ya no se bebe directamente. Se trata, se controla, se desconfía de ella. El Baikal dejó de ser un símbolo de pureza y se convirtió en un recurso técnico más. Útil, pero no sagrado. Y lo más inquietante es que nadie en ese futuro habla de una catástrofe del Baikal, porque nunca hubo un momento claro en el que todo se rompiera. Solo una larga secuencia de pequeños cambios, cada uno aceptado como el nuevo estado normal. La línea se cruzó sin que nadie la viera. Este es el tipo de futuro que más fácilmente se hace realidad. No el apocalipsis repentino, sino el desgaste lento. El que no provoca pánico, sino resignación. Pero incluso en este escenario, aún queda una pregunta. ¿Y si ese futuro todavía se puede evitar? En la siguiente y última parte, no hablaremos de predicciones ni de hipótesis. Hablaremos de una decisión. De un punto en el que la historia aún no está escrita del todo. Toda esta historia conduce a un único punto, no a un desastre inevitable, no a un final escrito por adelantado, sino a una decisión. Porque el Baikal no es un volcán que vaya a explotar mañana, ni un meteorito que no podamos detener. Es algo mucho más incómodo, un sistema vivo que responde directamente a lo que hacemos, o a lo que decidimos no hacer. El Baikal aún está aquí, profundo, frío, enorme. Todavía filtra su agua, todavía guarda especies únicas, todavía se abre lentamente, milímetro a milímetro, como lo ha hecho durante millones de años. No está muerto, ni siquiera está moribundo, pero ya no es intocable. Por primera vez en su historia, el principal factor de riesgo no es la geología, ni el clima, ni el tiempo. Es el ser humano, sus decisiones cortas frente a procesos largos, su necesidad de beneficio inmediato frente a sistemas que funcionan en escalas que no sabemos sentir. El Baikal es una prueba, no solo ecológica, sino moral. Una prueba de si somos capaces de detenernos antes de cruzar un límite invisible, de si podemos reconocer que algo no necesita ser explotado para tener valor, de si somos capaces de dejar intacto al menos un lugar en un planeta donde casi todo ya ha sido modificado. Porque si incluso el Baikal, el lago más profundo, más antiguo y más puro, no puede sobrevivir a nuestra presencia sin consecuencias, entonces la pregunta ya no es qué pasará con él. La pregunta es, ¿qué posibilidades le quedan a todo lo demás? El Baikal no grita, no colapsa de golpe, no se venga, simplemente cambia. Y cuando el cambio se vuelve evidente para todos, suele ser demasiado tarde para volver atrás. Esta historia no termina con una catástrofe, termina con una advertencia silenciosa. Todavía hay tiempo, pero el tiempo, como el Baikal, no es infinito. Si esta historia te hizo mirar este planeta de otra manera, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí no hablamos de ficción, hablamos de lugares reales, procesos reales y decisiones que ya se están tomando ahora mismo. Gracias por llegar hasta el final.